Metafísica socrática del amor en el banquete de Platón, parte número 2. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka BFK. El amor entonces no es ni un dios ni un mortal, es un daimon, es un demonio, es algo que está entre lo mortal y lo inmortal. Es algo que lleva y trae las cosas entre los dioses y los hombres. Y aquí Sócrates procede, acudiendo pues al mito, y es de entender, es decir, aquí hay un esfuerzo por establecer una explicación racional de una experiencia supremamente extraña en la vida, maravillosa, pero dificilísima de aprender, que es el amor, y entonces se tiene todo el ejercicio de la racionalidad en la lógica, pero como no se tienen otros elementos que, repito, sí podrá tener, por ejemplo, el psicoanálisis, y que además irán contribuyendo a reunir las grandes obras literarias, entonces no es extraño ver cómo los griegos, tal como pasaba con Aristófanes y en este caso con Sócrates, acuden al mito. El mito llena el agujero que queda en el despliegue de la racionalidad. Y el elemento que se trae del mito se intenta entonces articular en el desenvolvimiento de la explicación racional. A la hora de preguntarse, bueno, ¿y cómo se origina el amor? Porque el psicoanálisis podrá dar cuenta de cómo se origina el amor. ¿Qué es lo que hace que en la estructura del sujeto haya un lugar para el amor? Pero estamos 2500 años atrás. Y entonces en este esfuerzo de ir explicando las cosas de la forma más pormenorizada, lógica, coherente, la ausencia de, por decirlo así, soportes que la experiencia permitiera reconocer para dar cuenta de ese origen que se pretende explicar, pues entonces se acude al mito. Y el mito es el mito, pues que en la versión de la que hablo, el traductor llama o hace mención de que el amor es hijo de Expedito. En otras traducciones que me parecen más apropiadas a este respecto se habla de poros, de la abundancia. Entonces, volviendo a la que estoy comentando, el amor es hijo de Expedito y de Apurada. Preciso, Expedito en otra traducción es poros, abundancia, y Apurada es penia, pobreza. La explicación mítica a la que acude Sócrates y que ensambla con el despliegue racional de su discurso es que en el nacimiento de Venus pues hay un gran festín y Poros, la abundancia, Expedito pues se emborracha, se embriaga y perdido de sí en el jardín, Apurada, Penia, la pobreza que ha llegado pues a mendigar, aprovecha, cópula con él y tiene un hijo. Y entonces amor será el fruto del encuentro entre la abundancia y la pobreza. Esto es muy bello porque uno podría decir la experiencia amorosa para quien la ha vivido o la vive es esa falta angustiante que dejaría el ser completamente desvalido, pero es esa abundancia, ese exceso de sí que permite en el encuentro con el amado. En el mito que Sócrates pues menciona,
y que le fue referido por Diotima, la necesidad entrampó a la abundancia, aprovechando pues que ésta estaba borracha y concibió así un hijo que es el amor. Entonces el amor tendrá la naturaleza de ambos padres. De un lado será pobreza, falta, y de otro lado abundancia, exceso, por ejemplo, en los efectos que produce. Dicho sea de paso, y volviendo a algo que a mí me parece muy importante nunca perder de vista por la enseñanza que nos ha dejado la filosofía griega y en este caso el Sócrates que Platón nos trae, que el ignorante no filosofa porque el ignorante no tiene pobreza, es decir, no tiene carencia. Como no tiene carencia y está hundido en la satisfacción, como dije hace un rato, la satisfacción de lo que sabe, no aspira a esa forma de la abundancia y de la riqueza que es la puesta en camino hacia el conocimiento. Por ende, en la mirada de Sócrates no filosofan ni los sabios plenos, porque pues no tienen falta. Eso es como en el cristianismo, Dios no tiene filosofía, pues no tiene ninguna actitud filosófica porque Dios es todo, y si es todo, pues nada falta, y si nada falta, nada se busca, y si nada se busca, nada se logra, etcétera. En los griegos no filosofan los sabios, que están en la plenitud de su sabiduría, ni los ignorantes, que no tienen ningún anhelo de salir de su ignorancia porque están plenamente satisfechos con lo que saben. Solo filosofa el que no sabe, es decir, el que sabe que no sabe, solo filosofa ese ser. Sé que no sé, que es la famosa pues formulación socrática. Por ende, el amor no es ni sabio ni ignorante, sino que es amante de la sabiduría. El amor no está en la quietud del sabio, del que ya posee el saber, ni en la indiferencia del ignorante que no quiere saber, sino que el amor sería una fuerza mediadora que estaría representada por amar, es decir, reconocer la falta, la sabiduría, aquello que se anhela pero que no se posee. En este análisis que hace Sócrates, a mí sí me parece muy importante advertir que hablando del amor, siempre es muy conveniente establecer que este es un sentimiento que posiciona a los sujetos en dos lugares que son completamente distintos, dos posiciones que son asimétricas. La una es la posición de amante y la otra la posición de amado. Ambas conciernen con el amor, pero no son las mismas posiciones ni traen consigo las mismas posibilidades ni las mismas consecuencias. Y luego Sócrates desenvuelve su reflexión hacia algo que también es muy importante que retengamos. Y es el problema de cómo la palabra amor, que atañe a una experiencia que en términos generales llamaríamos la tendencia unitiva que marca a los seres humanos, el amor, ese término queda de pronto apropiado y monopolizado por una de las expresiones de esa fuerza unitiva, que es por ejemplo la que llamamos el amor que se tiene por otro ser humano y que puede generar entonces un estado
de anhelo profundo, de éxtasis en la consecución del mismo, etc. Sócrates dice que eso es lo que pasa también con la palabra poesía, porque si poesía, poiesis, habla del acto creador, es decir, de aquello que hace las veces de causa que permite hacer pasar del no ser al ser. Entonces, en ese sentido, todo lo que aparezca en el mundo por acción del ser humano hace parte de lo poético. Pero la poesía ha tendido a ser tomada como término, hacemos como una especie de monopolización del término para llamar con este nombre esa parte de la poiesis que atañe a la creación verbal en verso. Igual pasa, pues, dice Sócrates con la expresión amor, que nombrando todo lo asunitivo, tendemos, sin embargo, a usar esa expresión en referencia a una de sus manifestaciones. Por eso es tan importante uno adjetivar el amor, porque eso delimita, diferencia, precisa una línea reflexiva distinta. No es lo mismo hablar del amor a la ciencia, del amor a la patria, del amor a la verdad, del amor a una mujer, del amor a un hombre, del amor a un hijo, etc. O sea, si el amor en términos genéricos es una fuerza unitiva, para no empezar a encaminarse uno en direcciones erróneas, lo primero es establecer una adjetivación que haga una delimitación de qué amor va a hablar uno y de qué no va a hablar uno. Por eso Sócrates había echado mano del ejemplo de la poesía, en la que considera que acaece lo mismo. La poiesis como capacidad creadora del ser humano en cualquier frente, espiritual o material, queda apropiada por una forma particular de la poiesis, de la poesía, que es la de la creación musical y métrica, es decir, la de la creación en materia verbal versificada. La expresión del todo, representado pues por causar el paso del no ser al ser, se ha monopolizado por una de sus partes. Y así, repito, hemos terminado por llamar poesía a la creación que pone en juego pues la música y la métrica. Eso es lo que pasa con el amor. El nombre se lo asignamos a una de sus manifestaciones, la que embarga a un ser humano por otro. Solo que no es inhabitual que, que hablemos del amor a muchas otras cosas. Alguien dice, no, es que yo tengo un amor por el conocimiento, el otro dice, no, es que yo amo la patria, etc. No sobra, sin embargo, esta advertencia, porque eso impide tantos equívocos a veces como cuando uno escucha, cuando alguien empieza a hablar del amor y sobre todo en tono idealizador, uno dice, ¿de qué amor estará hablando esta persona? Y yo recalco, me parece fundamental siempre que uno va a hablar del amor, gastarse una palabrita más y establecer adjetivamente cuál es el perfil del amor del cual uno se va a ocupar. Hay afirmaciones muy discutibles de Sócrates que se podrían poner en objeción desde conceptos contemporáneos delineados por el psicoanálisis, tal como, por ejemplo, cuando el psicoanálisis introduce la noción de pulsión de muerte, que permite enlazar con el amor para derivar este a lo peor para el amante. Digo esto porque pues en Sócrates el amor siempre conduce al bien.
Y eso ha sido recogido por el cristianismo y después reforzado por el romanticismo hacia el siglo XIX. Y todavía en nuestra época, para millones de seres humanos, decir amor es decir algo que está siempre del lado del bien, algo que no puede ser sino favorecedor del ser humano. Y yo digo que eso ha sido en gran parte propulsado por el cristianismo, porque ésta construyó una concepción del amor, pues de hecho es una religión que se ufana de ser expresión del amor, religión del amor, en la que el amor encarnado, por ejemplo, en la divinidad de Jesucristo o en general pues de Dios, es el amor una fuerza que solamente conlleva el bien. Pero entonces digo, esa visión que ya estaba en Sócrates, es que Sócrates, como lo diré al final de este comentario, está en el origen del cristianismo. Sócrates es una de las fuerzas constituyentes del cristianismo. Por eso la rotunda crítica que le hace Nietzsche. Pero entonces decía yo que esa asociación entre el amor y el bien, un desarrollo como el que ha permitido el psicoanálisis con la introducción de un concepto tan absolutamente exclusivo del ser humano, ausente por completo en cualquier otra manifestación de la vida, el concepto de pulsión de muerte, lo que señala es que el engarce entre el amor y la pulsión de muerte bien puede conducir no al ejercicio del bien para el sujeto o para el objeto, sino al contrario, que el amor pueda convertirse en una fuerza profundamente dañina, en tanto un empuje a lo peor que puede afectar al sujeto o al objeto o a ambos simultáneamente. El amor, pues, visto desde hoy, y los grandes pensadores sirven para dialogar con el presente, su grandeza no está en que nos hayan traído verdades desde las lejanías de las épocas en que escribieron, sino en que conciten en nosotros una reflexión que nos permita sostener un diálogo. Entonces hoy se le podría decir a Sócrates, incluso por alguien común y corriente como uno, no, el amor no equivale al bien, el amor puede ser también camino a lo peor. Y por eso es que Sócrates en esta deriva ya hacia el final de su discurso va a plantear que la obra del amor es engendrar. Y claro, entonces aquí hay que tomar las cosas con mucho cuidado, porque es que la palabra engendrar puede dar lugar a la creación, pero también se puede engendrar, es decir, se puede dar a luz, paradójicamente lo contrario, la destrucción. Lo que pasa es que eso no lo perfila Sócrates. Esta es una de las causas de lo que posteriormente se podrá cuestionar en la filosofía de Platón, que es una derivación hacia lo que posteriormente será doctrina cristiana. El engendramiento que promueve el amor, referenciado como si fuese simplemente dador de lo mejor, pero se puede engendrar la destrucción. Y no es infrecuente que entre los amantes no se produzca una exaltación, un despliegue de las posibilidades de sus respectivos seres, sino que se anude un vínculo que perfectamente contribuya al desmoronamiento de una de las partes o de las dos partes. Pero hay otro asunto, y es que esa derivación platónica hacia lo que posteriormente será la doctrina cristiana señala el engendramiento que promueve el amor referenciado por el fruto hombre-mujer. Aquí hay ya un deslizamiento de Platón que va dejando toda esa gran herencia trágica griega
E incluso ese lugar que tenía entre los griegos la existencia legítima de vínculos entre los géneros que no estaban estipulados necesariamente por la condición heterosexual. Aquí, cuando él pone el ejemplo para dar cuenta del engendramiento en la producción del hijo carnal, pues obviamente el vínculo entonces que se exalta, se reconoce, es el del hombre y de la mujer que da ese fruto, es decir, ese hijo concreto. Ahora, desde este paradigma empieza a desdibujarse el amor como fuerza engendradora, por ejemplo, en el vínculo homosexual. Y esa será una de las líneas de batalla de la oposición cristiana y en general de todos los detractores de la multiplicidad de formas de la sexualidad humana, y es asociar el amor a una articulación hombre-mujer como paradigma que permitiría como gesto creador la aparición del hijo. Entonces, claro, como en los vínculos lésbicos, en los vínculos gay, no existe una reproducción carnal, entonces quedaría desvirtuado como un elemento ejemplar de lo que sería el amor. Pero ahí lo que yo más bien señalo es que ya se da un deslizamiento de Sócrates hacia una cosa que será completamente distinta a su ancestro griego. Volviendo a Diotima, pues esta precisa que el amor no es amor por lo bello, sino de engendramiento y procreación en lo bello. Que cuando se ama, lo que se quiere es engendrar en lo bello. No es tanto que se ame, como que la fuerza sea hacia lo bello, sino que la fuerza es hacia reproducir, engendrar en lo bello. Aquí reitero pues mi advertencia que también el vínculo intenso entre los amantes puede engendrar lo opuesto a lo que pudiéramos llamar la creación, y lo opuesto a la creación es la destrucción. Pero en la línea de Sócrates, el amor permite la generación de lo que perpetuará a los amantes. Entonces aquí vincula y por aquí se va haciendo un camino hacia ya la enunciación plena de su metafísica, de que el amor permite la generación de lo que perpetuará a los amantes. Entonces se empieza a vincular el amor con el anhelo de inmortalidad. Y al hablar de lo que perpetuará a los amantes, que obviamente entonces, por esa ausencia de una noción que vincule el amor también a la pulsión de muerte, a la destrucción, él no puede percibir que también el amor puede conducir no a la perpetuación de los amantes, sino a lo que los destruirá y borrará para siempre. Dice que el amor es ansia de inmortalidad. Yo hago el contraste nuevamente. O puede ser también empuje a la nada absoluta. Un amor puede ser la forma fulminante en que un ser o dos seres se inmolan en el sentido de hacen una absoluta negación de la vida para arrojarse a la nada. Y es que en Sócrates hay una confusión al tomarla, por ejemplo, la procreación carnal como expresión del amor. Y esto es también un elemento crítico a esa concepción que él tiene del amor. Repito, porque si se toma la procreación carnal como expresión del amor, entonces, claro, va a haber el amor también realizado en la cópula animal.
Y ahí habría que decir que Sócrates, por su insuficiente fundamento teórico a la hora de explicar el fenómeno amoroso, pues ya he dicho que carece de conceptos que le permitan teorizar de forma precisa cuál es la estructura del amor, entonces ha tenido que acudir a mitos, pero ahí hay un desdibujamiento que conduce a que a la hora de explicar el fenómeno amoroso no logra percibir que los animales no gozan ni del amor ni de la sexualidad. Es decir, no hay sentimientos entre los animales, sentimientos de diferenciación por un objeto que cobra sentido, que se vuelve significativo para el ser del amante. El amor no existe en los animales, no se pueden confundir las prácticas de aproximación, de cuidado que pueden tener los animales con lo que es lo propio de la experiencia amorosa. Pero en los animales tampoco hay sexualidad, porque es que la sexualidad se tiene que reducir entonces a un asunto de cópula genital destinada a la reproducción para decir que hay sexualidad, pero la sexualidad humana no se caracteriza por eso no es lo determinante, eso es un elemento de la sexualidad humana, pero la sexualidad humana es esencialmente esa disposición al erotismo que está marcado porque la carne se hace goce, y se hace goce en toda la extensión del cuerpo, incluso que se expande, por ejemplo, hacia dimensiones referidas al objeto, en términos, por ejemplo, de las palabras, etcétera, etcétera. En este sentido, pues Sócrates hace una extensión del amor a todo lo que es articulado y, y confunde lo animal con lo humano, o mejor dicho, no logra especificar lo humano como aquello que tiene una sustancial diferencia con lo animal. Y por ende no logra colegir que el amor y la sexualidad son dones exclusivamente humanos, que los animales copulan y se reproducen, pero los animales no gozan. Pueden obtener placer en el sentido de la distensión que les permite las descargas, etcétera, que establecen tras el quiebre del estado homeostático que los ha precipitado vía el olfato que les permite percibir en la atmósfera un olor específico y que los conduce por instinto a la cópula con una criatura indiferente para ellos, sin historia para ellos, sin marcas de significación para ellos. La sexualidad humana es otra cosa. La sexualidad humana es un goce que está atravesando la carne por el significante y que desborda con muchísimo cualquier reducción al orden reproductivo. Para ir terminando, pues la búsqueda de la fama dirá en esta cosa de ligar el amor a la pretensión de la inmortalidad. La búsqueda de la fama sería una de las maneras de asentar el nombre propio en la eternidad y por eso hace una alusión metafórica a uno de los frutos del amor como hijo, que sería, por ejemplo, la obra ya espiritual. Entonces el amor puede producir obras, obras expresadas, perdón, puede producir frutos, frutos expresados, por ejemplo, en obras, obras espirituales, pero también en frutos carnales como los hijos, solo que Sócrates en su línea de hombre griego piensa que esa forma superior de la trascendencia a la que impulsa el amor, que son las obras esas que hacen huella para guardarse en la memoria eterna de la humanidad, son asunto de los hombres. Y las mujeres son las que pueden hacer esos frutos que son los hijos. Los hijos del espíritu son superiores en relación a la inmortalidad, mucho más superiores pues que los hijos de carne y hueso. Ahí pues no es difícil inferir
ese desnivel entre los géneros de su valor que traza Sócrates. Y en fin, la intervención de Sócrates termina con la famosa escalera de la percepción de la belleza a la que puede ir ascendiendo el amor. La percepción inicialmente de un cuerpo bello, de la belleza expresada en un cuerpo, pero luego encontrar que esa belleza se expresa en otros cuerpos, por ende percibir todos los cuerpos que son bellos. No que todos los cuerpos sean bellos, sino percibir todos los cuerpos que son bellos. Pero de ahí hacer un desprendimiento del cuerpo. Y esto es lo que pues muestra la tendencia metafísica de Sócrates, que será luego recogida por el cristianismo. Entonces, el cuerpo es una forma degradada, y si no degradada, inferior, porque en el ascenso espiritual del ser humano hay un momento en que la belleza queda desprendida de los cuerpos para posarse sobre las almas y finalmente centrarse en la idea de belleza. La idea de belleza. Ahí pues se puede notar sin mucha dificultad que hay por parte de Sócrates un desprendimiento, que es el desprendimiento metafísico. La belleza deja de ser sensorial, material, carnal, terrenal, restringida a los términos de esta vida, y de pronto la belleza ha terminado en su ascenso en un estado ideal, que es precisamente el estado de la idea, que es entonces eterna, perfecta, etcétera, etcétera. Y por esa vía es que Sócrates termina redondeando su metafísica, que desprendiéndose de este mundo y dirigiéndose aún más allá intangible, termina renegando de la tragedia griega y se hace, como decía Nietzsche, el primer cristiano antes del cristianismo. La crítica de Nietzsche a Sócrates y obviamente pues a Platón, etcétera, es haber hecho olvido de la tragedia griega, que la tragedia griega inmersaba al ser humano en su condición terrenal, en la fatalidad de un destino que le asignaba la muerte como cesación, mientras Sócrates empieza a delinear un camino de satisfacciones ilusorias, como es el de un desprendimiento de la condición terrenal y por ende de las dimensiones trágicas de la vida humana, para poder encontrar ese estado de plenitud absoluta que representaría el más allá. Y en ese sentido, Sócrates será una de las fuentes del cristianismo. Sócrates, Platón, pues, una de las fuentes del cristianismo. El cristianismo que se articulará, pues, con otras fuentes. De todas maneras, encuentra una pieza muy importante en esa deriva a la metafísica que ha hecho Sócrates, pues porque postula esa especie de mundo ideal en donde las cosas están en un estado estático, no hay nada fuera de la perfección, de la absolutez, y el anhelo del ser humano es alcanzar eso, y por el cristianismo después lo único que hará será remozar un poco esa lección socrática para poder construir esa metafísica cristiana, pues de la que todos somos conocedores. Y con ello, repito que esa era la molestia de Nietzsche con Sócrates y Platón, pues se ha abandonado algo que los tiempos nuestros exigen recuperarlo, y es la conciencia del sino trágico de la condición humana, esa que nos hace seres mortales,
que debemos encarar una vida cuyas aspiraciones de realización solamente se pueden consumar en los límites precisos del mundo en que vivimos.